Por eso usted ve que el profeta Daniel, cuando está ayunando, empieza a orar y a confesar los pecados de Israel como si fueran propios. Dice: Señor, hemos pecado contra ti. Y empieza a pedirle perdón a Dios por pecados que él no estaba vivo cuando se habían cometido. Inicia su ayuno con una oración de ruego por la misericordia de otro. Eso es lo que busca vencer el ayuno judío, el egoísmo. Porque muchos de nosotros podemos ayunar 30 días, pero por un beneficio personal. Por eso la Biblia dice: piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su propio beneficio. Entonces, en el ayuno tú no entras a buscar algo para tu propio beneficio. Si tú estás ayunando para que Dios te dé una casa, la cabana es incorrecta. Por eso habla el pensamiento judío de la mística hebrea, que cuando tú quieres que Dios te dé algo a ti, tú debes identificar esa necesidad en otro y empezar a ayunar por otro, por esa necesidad. O sea, si tú quieres que Dios te dé una casa a ti, tú buscas a alguien que necesite una casa y convoca un ayuno, a ayunar para que Dios le dé la casa a esa persona. Y cuando tú haces eso, tú atraes lo que tú pides para otro, lo atraes para ti. Es la forma como Dios permite que este mundo esté interconectado y que todos nos necesitemos los unos a los otros. Por eso la Biblia dice: orad cada uno los unos por los otros. Vamos a la parte seria del programa. Hoy vamos a hablar acerca de los misterios del ayuno. Los misterios del ayuno es el tema de hoy, pero está como caliente, ¿verdad? Sí, yo estaba hace rato que estoy medio... Sí, está como caliente. Los misterios del ayuno. Y como base queremos utilizar, Rosalba, Isaías capítulo 53. ¿El 58, siervo? 58. Están activos. Estamos. Señores, estamos ahí. Vamos a leer Isaías capítulo 58. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el corazón, el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Gloria a Dios. Y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
en muchas ocasiones, para no decir en todas las ocasiones, es raro que una persona diga, yo estoy ayunando por liberación de alguien. Yo estoy ayunando para que Dios derrame su espíritu y toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo el domingo. Yo estoy ayunando para que se rompa un yugo o una cadena que está atando a mi familia, a mi generación. O yo estoy ayunando por esa persona a quien yo no he podido perdonar, que me hace tanto daño. Casi siempre nosotros buscamos un ayuno que es nuestro propio beneficio. Yo estoy ayunando para que Dios me bendiga, para que Dios me escuche, para que Dios me restaure, para que Dios me liberte, para que Dios incline su rostro sobre mí. Y no nos detenemos a ver qué hacemos nosotros y cuando nosotros clamamos por la salvación y la restauración de otra persona que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando dice, he aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Yo estaba debatiendo este tema con York para estudiarlo, y vemos que el profeta viene a hablarle a este pueblo que está ayunando religiosamente y que lo está haciendo sin la intención de realmente agradar o buscar romper yugos, que Dios incline su rostro sobre aquellos que más necesitan. Quizás estamos ayunando, pero no estamos ayudando a nadie, pero no extendemos nuestra mano sobre aquel que tiene hambre, pero quizás somos injustos con aquellos que trabajan para nosotros, pero quizás estamos ayunando y estamos contendiendo con un hermano porque lo hacían religiosamente y no realmente para agradar al Señor. Entonces, dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento. O sea, muchas personas que quieren agradar, como te digo, cuando sabemos que el ayuno nos acerca más al Señor, eso puede ser un arma de doble filo, porque podemos querer acercarnos al Señor para buscar un beneficio propio, porque si te dicen, de la manera que Dios te va a escuchar es si tú haces ayuno, de la manera que Dios va a inclinar su rostro y va a hacer lo que tú quieres que Él haga es si tú haces ayuno, tú entiendes que eso es como una puerta, una llave que te acerca a Dios para tú recibir lo que tú buscas. Pero no lo ves como algo que te puede acercar para que Él haga en ti lo que Él quiere hacer. O sea, no sé si me doy a entender, que estamos buscando el bien que queremos nosotros, que nuestros ojos terrenales pueden ver, lo que nosotros queremos que vemos en este plano, sin saber lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué tal si ayunamos para matar la carne, que nuestro espíritu se fortalezca y poder recibir, ser dignos de recibir lo que Dios quiere hacer y ser un instrumento que Dios utiliza? Y dice en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, que no hacemos nada ayunando para buscar a Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios haga por nosotros, cuando Él es que conoce nuestro corazón y sabe que realmente no estamos dignos de que Él ni siquiera nos mire. No hemos perdonado, no estamos sacando no estamos partiendo nuestro pan con el hambriento, estamos solamente buscando nuestro propio beneficio común. No estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Dios quiere que amemos. Por eso dice, cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve frío y me diste abrigo. Dios se place de que nosotros ayudemos a los demás y seamos de bendición para los demás, que no solamente seamos para nosotros y con nosotros. Estamos hablando el otro día de que, gracias al Señor, aquí nosotros tenemos algo en común, y es que nos gusta ayudar y saber que si alguien tiene hambre y yo tengo un plato de comida, yo se lo voy a entregar.
de que si, como decía Yuka, es que yo no puedo ocultar el sangre que yo tengo ahí abajo. Si yo sé que mi hermano Moisés viene con hambre. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tú no haces ayunando de que porque tú estás buscando a Dios, pero tú sabes que Moisés llega con hambre y tú tienes algo ahí para que él coma, pero tú lo estás ocultando porque es tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tú no compartes lo que tienes con tu hermano? Pero entonces tú ayunas hipócritamente para que Dios te bendiga y para que Dios vea tu supuesto corazón que solamente piensa en sí mismo. Entonces, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan otra vez al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, en Mateo 17, cuando Jesús sana al muchacho lunático, en el versículo 20, Jesús le dice a ellos, si lo leemos completo, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y en mucha agua, y muchas en agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Wow. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Y cuando salió el muchacho, del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, cuando yo leo acá, pero con un pero, ¿verdad? O sea, pueden tener fe, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Es tan importante para liberación, para poder, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo entiendo que cuando nosotros estamos ayunando, yo entiendo, porque es como lo hago. No lo hago todo el tiempo, debo de ser muy honesta, porque no soy hipócrita. Yo no ayuno todos los días. Amén. Yo no ayuno todos los días. Eso de que todos los días yo estoy ayunando y de que todos los días estoy en silicio, yo no ayuno todos los días. Pero cuando yo lo hago, generalmente yo lo hago es para que Dios me ayude a fortalecer mi espíritu. Yo nunca he ido en un ayuno a buscar un beneficio propio. Incluso, yo, a las pocas personas con las que he hablado, le he dicho, cuando yo ayuno para que Dios me llene de su presencia. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios y tú puedes sentir que Él está contigo, tú te sientes como que tú no necesitas más nada. Cuando tú te sientes débil, que te sientes que si alguien se aleja de ti, que si personas se apartan de ti, tú empiezas a sentirte triste, solo, alejado de la gente. Entonces, cuando yo tengo esos momentos que yo empiezo a sentirme quizás débil espiritualmente porque algo no me sale bien en cuanto, no a lo monetario, sino como que alguien se me alejó, alguien se ofendió por algo que yo dije, alguien me bloqueó, personas con las que yo tengo mucho tiempo hablando, de la nada me dejan de hablar y no me contestan el teléfono. Y yo no entiendo por qué. Eso me debilita, porque yo a veces uno siente que desde que tú te metes en el evangelio, la gente se te aparta. Pero para que eso no sea un problema para ti, tú tienes que estar reforzado en el espíritu. Entonces yo, cuando eso me pasa, como he sido a veces, fui muy dependiente de que la gente esté conmigo, de que la gente me quiera, de que la gente, como yo tenía mucho cariño de la gente antes de venir a Cristo, el ver tanta gente darme la espalda, para mí fue un golpe bajo. Porque cuando tú tienes tanta gente aplaudiéndote y la carne le gustan los aplausos,
llega el momento en el que tú dejas todo para agradar a Dios y la gente, hasta los que están cerca de ti, se te apartan, es para matarte porque Él sabe dónde darte. Entonces, cuando yo voy en ayuno, yo digo, Señor, yo necesito que tú refuerces mi espíritu, porque yo necesito saber que yo solamente te necesito a ti, que yo solamente dependo de ti, que yo no necesito a la gente, que yo no necesito a nadie. Al principio, cuando yo me ponía en vivo, que yo veía que se me conectaban de que 200 personas, eso me mataba en la carne. ¿Por qué? Porque yo a mí se me conectaban 4,000, 3,000, 2,500 gente a chelchar conmigo en las redes. Y ver eso en la carne a mí me afectaba. Pero para yo poder sobrellevar todo aquello, yo tenía que matar mi carne. ¿Cómo yo lo hacía? Absteniéndome, yéndome a la presencia del Señor y haciendo cosas que a Dios le agradan. Porque a veces nosotros, incluso cuando nosotros hacemos obras para ayudar al más necesitado, nosotros nos reforzamos muchísimo más espiritualmente porque eso al enemigo no le gusta. Y a tu carne quizá no le gusta, que tú te desprendas de algo tuyo para dárselo a otro. Tu carne carnal no está de acuerdo porque entiende que eso es tuyo, pero eso es mío, me costó mi sacrificio porque yo se lo tengo que dar. Pero tu espíritu se siente bien cuando al final tú lo haces. Cuando tú lo haces por encima de todo eso. Entonces, cuando nos abstenemos de lo que la carne quiere, incluso a veces nosotros pensamos que solamente es ayunar, dejar de comer. Y yo he entendido algo. ¿Por qué yo no ayuno todos los días? Porque tú no haces nada dejando de comer, pero haciendo 1000 cosas durante ese supuesto ayuno que no va ni siquiera con lo que Dios quiere que tú hagas. Bien. O sea, yo estoy ayunando, pero para que yo no me acuerde de que tengo hambre, yo me voy a poner a hacer 1000 cosas en la casa, me voy a poner a pintar una pared para que se me olvide que estoy ayunando. Entonces, ¿dónde está tu conexión espiritual y dónde está de verdad el propósito del ayuno? Si tú estás haciendo cosas para que se te olvide el hambre, a la final tú no estás buscando como debería. Yo entiendo que cuando yo ayuno, en el tiempo que yo necesito más el alimento, es donde yo voy a la presencia de Dios, yo oro y yo tomo la Biblia. Y yo siento que ese es mi pan, que eso es lo que me va a saciar. Claro. Inclusive, si tú todos los días en la carne abres la Biblia y Dios te habla, imagínate cuando tú estás en un ayuno y tú entras en ese momento de esa hambre carnal y tú abres la palabra. Cuando tú la puedes leer, tú vas a ver cosas que humanamente tú no estabas leyendo. Tú vas a entender cosas que humanamente tú no podías. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con Dios. Tú estás haciendo cosas, o sea, tú estás matando tu carne para conectar tu espíritu con el Señor. Tú estás haciéndolo por un propósito que es fuera de tu propio yo, de lo que tú quieres lograr en Él, sino de lo que Él quiere hacer contigo. Mi Señor, yo voy a matar mi carne porque yo sé que tú me quieres usar, pero mi carne no me ha dejado que tú me uses. Entonces déjame yo matar esa carne, abstenerme de cosas que yo quiero. Incluso a veces, yo cuando empecé a hacer ayuno, yo ayunaba y yo duraba 20 horas sin comer, porque para mí era normal. Yo hacía ayuno intermitente y para mí eso era normal, durar 20 horas sin comer. Pero cuando hay un propósito real en tu ayuno, a los 10 minutos tú te estás muriendo. Es diferente. Y yo decía, no, es que a mí no me gusta ayunar. Ahora, cuando yo empecé a tenerme de cosas que a mí sí me gustan, yo voy a durar una semana sin tomar café. Yo voy a durar una semana sin comer dulces. Yo voy a durar una semana sin comer helado. Porque yo me siento con una cubeta de helado. Y llega un momento en el que yo duro una semana que yo tengo que comerme el mismo helado y se me mete como un vicio que yo tengo que romperlo ahí mismo porque estoy dándole demasiada soltura a mi carne. Entonces, a veces tú no entiendes y tú dices, no, yo estoy ayunando, pero entonces llegan las 6 de la tarde, entregaste el ayuno y te comiste 5 platos de comida. Y tú estás saciando lo que la carne no se pudo comer durante el día. Entonces, hasta eso, hasta después de, tú tienes que tratar de mantener una santidad, una espiritualidad, una conexión con el Señor. Por eso yo no ayuno todo el tiempo, es lo que yo dije ahorita. Porque si yo todos los días no voy a estar conectada con Dios, yo no hago nada ayunando y saliendo a trabajar, ayunando y haciendo 1000 cosas porque no me estoy conectando con Dios. El ayuno es para conectarte con Él, es lo que yo entiendo. Incluso cuando yo llegué aquí la primera vez, yo no sabía cómo se ayunaba. Y yo le pregunté a alguien aquí qué era el ayuno. Yo no sabía, yo no entendía cómo yo ayuno, cómo yo lo hago. Y ella me dijo eso, bueno, tú lo presentas, eso como someter. Y como quiera, aunque yo lo hacía, cuando tú no lo entiendes y tú lo estás haciendo, tú dices que tú estás como lo estoy haciendo bien. Sí. ¿A qué hora? Y tú estás esperando esas 12, matándote. Que lleguen esas 12, vuelto loco, preparando lo que te va a comer para comer. Entonces, cuando de verdad tú entiendes que tu ayuno es para conectarte con Dios y para que ese tiempo de abstinencia tú estés constantemente delante de Él, haciendo lo que a Él le agrada, tratando de morir tú para que tu espíritu se fortalezca, ahí tú le vas a encontrar como sentido al ayuno.
Si no, tú vas a estar pasando hambre el día entero. Ay, a lo que Dios te ayude. Y Dios, en su misericordia, pues te responde de vez en Para cuando. ayunar hay que ser bien cuidadoso. Gama, hábleme del ayuno, versión hebreo, para allá atrás, por favor. Están Y ahora esperando necesito el eso. manjar. Dice que para ayudar que sea peligroso. Dijo la ayuda. No. Necesito. Cuidadoso. Hey, Gama, antes de que usted comience a desglosar bien, yo hice un ayuno una vez, una experiencia que yo tuve. Yo hice un ayuno de 3 días en una casa que tenía mi mamá para allá, por un monte. Y mi mamá, ¿tú te vas solo? Digo, yo sí me voy solo y me fui solo. Yo duré 3 días por ahí. Mi mamá con agüita, de vez en cuando me daba un traguito. Yo salí hablando con el Pablo de los muchachos. Yo veía decir que los demonios volando y de todo. Pero no es mentira. Eso, espérate, ahí No es quería yo mentira. entrar, hablando de este tema. Te estoy diciendo. Te dije el otro día que a veces, que yo en mi ignorancia, y mira lo que dice él, en mi ignorancia yo decía, cuando hay personas que dicen, no, yo hice un ayuno de 40 días. Y el día 40 pasaron tantas y tantas cosas. Y tú escuchas cosas que tú dices, pero... Y yo en mi ignorancia decía, claro, cuando tú tienes tu cuerpo pasando por ese trance, tú no sabes ya si es espiritual o tú estás alucinando, porque tu cuerpo está pasando por un trance. Entonces, mira lo que dice Moisés. Yo estaba viendo cosas espiritualmente. Entonces, o era espiritual o era que tu cuerpo No era estaba en un carnal. trance que nunca ha pasado por eso y vio cosas que tú puedes asociarlo con lo espiritual, pero es tu propio cuerpo que te está haciendo ver cosas, tú alucinando, viendo lo que tú querías ver. Yo nací hacia la grama. Oye. Y de lejos. Dije que tú saliste el más espiritual. Dije el Sí, más... yo O sea, yo no, ahí es donde las cosas... Bien, nosotros leímos Isaías capítulo 58, que habla del verdadero ayuno. Y 3 cosas que quiero explicar antes de arrancar con Isaías. Lo primero es que el ayuno es una disciplina espiritual practicada por casi todas las religiones del mundo. Los budistas, los mahometanos, los adventistas, religiones orientales, religiones occidentales, religiones africanas. Casi todas las religiones del mundo ven en el ayuno una disciplina espiritual. La Biblia tiene un enfoque del ayuno diferente. El enfoque de la Biblia que tenemos del ayuno es de la religión judeo-cristiana. Si miramos el Primer Testamento, encontraremos el enfoque de la religión judía, y si miramos el Nuevo Testamento, encontraremos el enfoque de la religión cristiana. Las 3 religiones que creen en un solo Dios tienen forma diferente de ayunar. Los islámicos tienen un mes famoso llamado Ramadán, que es el ayuno que ellos hacen de sumisión absoluta y atención de alimentos, donde ellos buscan, más que otra cosa, avanzar en el camino hacia la obediencia. O sea, lo que busca el Ramadán es tener la conciencia de obediencia del ser humano, que cada año quienes practican esta disciplina, este tipo de ayuno, en algunas ocasiones yo he aprovechado el mes para hacerlo también, aprendan la obediencia. Es una forma de educar la voluntad. O sea, porque usted sabe que el Islam tiene que ver con la sumisión. Entonces ellos buscan en este ayuno poder llevar su voluntad a someterla. Yeah. Es un sometimiento de su voluntad. Y eso es algo bien interesante, porque si hay algo con lo que luchamos nosotros los latinoamericanos, es con el sometimiento. No, hay gente que no se someten a nada ni a nadie. Y este ayuno del Ramadán busca que las personas que practican este ayuno se sometan. La forma del sometimiento. Entonces podemos decir que el ayuno del Islam tiene beneficios. ¿Cuáles beneficios? Llevar a una persona a someter más su voluntad, tanto al ser que tú crees, como a los líderes que ese ser ha puesto de forma intermedia. La religión judía tiene como día de ayuno el día de Yom Kippur. Se ayuna algunas veces 24 horas, otras veces se ayuna 26 horas. El día de Yom Kippur es el día de expiación por el pecado. Es el día donde yo vengo a Dios. Por eso se llama Yom Kippur. Yom en hebreo es día y Kippur significa expiación. Es un día de expiación. Wow. Entonces,
ellos convocan ese ayuno para Yom Kippur como una muestra de afligir su alma. ¿Cómo es el ayuno de Yom Kippur? ¿Y por qué Dios manda al profeta Isaías a dar este mensaje? El ayuno judío no es solamente atenerse de alimento. No es que si a mí me gusta la carne, yo voy a dejar de comer carne. Eso no es ayuno. El ayuno judío no consiste solamente en atenerse de alimento, sino que tiene varios elementos y varios niveles de ayuno. Lo primero es que en el ayuno del judío, previo al Yom Kippur, el ayuno tiene que estar acompañado de algo llamado tefilá. Tefilá, que en nuestra traducción bíblica se traduce como la palabra oración, pero es más que oración. Es un ruego y una súplica por misericordia. Pero no es por la misericordia nuestra, sino por la misericordia de los demás. Este ayuno inicia con tefilá. Te lleva a ti a derramar tu alma, no por tu propio beneficio, sino por un beneficio colectivo. O sea que empieza a trabajar el ayuno en tu vida, porque empieza a matar el egoísmo. Luego que tú has iniciado con un periodo largo de tefilá, el ayuno judío también es acompañado por sedaká. ¿Qué es sedaká? Es una ofrenda voluntaria que nosotros entregamos a personas que tienen necesidad. O sea, tú tienes que salir para la calle a buscar personas que tienen hambre y que no han comido y andar con comida encima y darle comida a esa gente. Es hacer obra de caridad, es visitar orfanatos, es mandar donaciones para los presos, es acordarte de las necesidades que hayan en tu comunidad y dar tu aporte para esa comunidad. O sea, que punto número 1, el ayuno judío tiene tefilá. Número 2, tiene sedaká. En el orden de abajo hacia arriba. Y la parte número 3 del ayuno judío, que es la primera y la más importante, es la palabra techubá, que significa volverse a Dios. Un ayuno tiene que iniciar con techubá, que es el arrepentimiento genuino. Es volverse a Dios, es cambiar de camino. Significa literalmente volver atrás. Entonces, si tu ayuno no ha tenido tefilá, oración por tus prójimos, sedaká, darle una obra de caridad a alguien y de beneficio, y techubá, volverte de tu mal camino, eso no es un ayuno. Si tú entras a un periodo donde tú no te alimentas y sales de ese lugar siendo el mismo egoísta que eres, siendo el mismo malcriado que eres, siendo la misma persona que no ora que eres, tú no has ayunado. Tú ayunas cuando haces tefilá, das sedaká y haces un techubá y te vuelves a Dios. Esas tres partes son lo que a esos tres elementos son los que acompañan el ayuno judío. Volverse a Dios. Por eso usted ve que el profeta Daniel, cuando está ayunando, empieza a orar y a confesar los pecados de Israel como si fueran propios. Dice: Señor, hemos pecado contra ti. Y empieza a pedirle perdón a Dios por pecados que él no estaba vivo cuando se habían cometido. Inicia su ayuno con una tefilá, con una oración de ruego por la misericordia de otro. Eso es lo que busca vencer el ayuno judío, el egoísmo. Porque muchos de nosotros podemos ayunar 30 días, pero por un beneficio personal. Amén. Por eso la Biblia dice: piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su propio beneficio. Entonces, en el ayuno tú no entras a buscar algo para tu propio beneficio. Si tú estás ayunando para que Dios te dé una casa, la cabaná es incorrecta. Es incorrecta la cabaná. Por eso, habla el pensamiento judío de la mística hebrea, que cuando tú quieres que Dios te dé algo a ti, tú debes identificar esa necesidad en otro y empezar a ayunar por otro con esa necesidad. O sea, si tú quieres que Dios te dé una casa a ti, tú buscas a alguien que necesite una casa y convoca un ayuno a ayunar para que Dios le dé la casa a esa persona. Y cuando tú haces eso, tú atraes lo que tú pides para otro, lo atraes para ti. Es la forma como Dios permite que este mundo esté interconectado y que todos nos necesitemos los unos a los otros. Por eso la Biblia dice: orar cada uno los unos por los otros. Ayunar es algo más que dejar de comer comida. Porque la gente quiere comer ahora. No estoy ayunando. ¿Qué tú buscas aquí? Wow. ¿Qué tú buscas aquí? Tú estás ayunando, tú tienes que estar apartado. Santo haciendo tefilá, orando.
acercándote a Dios. El ayuno es un elemento, una disciplina para tú acercarte al Creador, al ser divino, para tratar de ponerle un mute a la mente, y conectarte con el Creador. Ayunar es salir del ruido de la vida. Por eso tú no vas a estar ayunando y metido rodeado de gente donde cualquier persona te puede preguntar, ¿quieres comida? Ah, no, yo estoy ayunando. Ya se rompió. Y ahí mismo. Porque la Biblia dice, cuando tú ayunes, algunos elementos que dijo Jesús sobre el ayuno, un cuarto elemento es que Jesús habla del ayuno silente. Jesús dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos aman ser vistos en las plazas por los hombres. Hay personas que no hacen nada sin que todo el mundo lo sepa. Ya lo sabe. Eso no es ayuno. Porque el ayuno que Jesús habla es un ayuno silencio, donde tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El ayuno que se publica es un ayuno que no tiene recompensa. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú has ayunado? Si tu atención de alimento no tiene tefilá, ¿qué oración por todos tus semejantes? Si tu oración no tiene sedacá, si tú no has sacado una ofrenda para ayudar a los demás, si no has visitado a la viuda, si no le has dado comida al menesteroso, eso no es un ayuno. Pero sobre todas las cosas, si en tu ayuno no ha habido techubá, que es volverse a Dios. Por eso desde que Isaías en el capítulo 58 habla del ayuno verdadero, en el capítulo 59 del profeta Isaías dice la confesión de los pecados de Israel. O sea que el mismo Isaías que ya te habló del ayuno, él inicia su propio ayuno confesando los pecados del pueblo. Aleluya. Y tratando de acercarse a Dios desde la confesión, desde la carga del pecado. Entonces, ayuno es una disciplina espiritual, no algo para buscar poder. Falsas enseñanzas del ayuno. Yo voy a ayunar para que venga sobre mí la santa unción. No hay versículo bíblico que diga que por ayunar va a venir sobre tu vida la santa unción. El ayuno no trae la santa unción. La santa unción la trae y la hace permanecer la obediencia. Por eso Dios le dijo al profeta, es mayor la obediencia que el sacrificio. Hay personas que nunca han ayunado y tienen más unción que los que ayunan, porque son obedientes. Dios no está buscando gente que ayune mucho, sino que gente que le obedezca. Porque Dios no le place el que hace mucho sacrificio pero no obedece. Entonces nosotros hemos utilizado el ayuno como un amuleto para cubrir nuestros pecados. Hay personas que tienen su mujer y tienen dos mujeres en la calle y ayunan para que Dios lo perdone, pero siguen en la misma práctica. Ese ayuno no sirve, porque el ayuno tiene que tener techubá. Tiene que tener arrepentimiento. Entonces cuando tú sabes que estás haciendo algo mal, que estás mintiendo, que estás robando, que te estás lucrando con lo que no es tuyo, y tú estás ayunando, tú estás mal. Ese ayuno no sirve. Porque ayunar es volverse a Dios, es hacer techubá. Tú no puedes decir que estás ayunando y practicando algún pecado. Otra cosa, que el ayuno no es para sacar demonios. La Biblia dice que fueron a sacar un demonio a una mujer. Y cuando la mujer vino donde Jesús, dice, maestro, traje a mi hija a tus discípulos. Y tus discípulos no pudieron sacar el demonio. La Biblia de Reina Valera dice, Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estar con ustedes, hombres de poca fe? Ese demonio no sale, que no es con mucha oración. Mucha oración. Ah, pues está mal ahí en la Biblia entonces. La Reina Valera le puso la palabra ayuno. Ah. En la Biblia del reverendo Scofield. Mucha oración. Para sacar demonios no hay que ayunar. Ok. Ahora, es recomendable que si tú vas a ministrar liberación, tú te apartes. Jesús se apartó al desierto, no con enfoque de ayuno. Jesús no fue al desierto a ayunar. Al cabo de 40 días le dio hambre. No es que está pendiente de ayuno, es que está conectado con el Padre. Porque cuando hay una conexión genuina, tú te olvidas de la comida. Wow. Moisés subió al monte, no fue a ayunar.
fue que duró 40 días conectado con Dios y Dios dándole revelación y Dios dándole diseño. Y cuando Moisés baja, le dice: Moisés, han pasado 40 días y tú estabas allá arriba. Wow, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque yo lo que duré fue un momento en la presencia de Dios y ya han pasado 40 días en la tierra. Wow. Todo el que está conectado con Dios, el que se ha conectado con Él, sabe que cuando tú te conectas con Dios, tú pierdes la noción del tiempo. Por eso hay líderes que pueden ser los más éticos ministrando, pero cuando Dios desciende, a veces el culto termina a las 2 y a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en el lugar y la gente pierde la noción del tiempo. Sin embargo, 4 o 5 chuletones que no están conectados con Dios, miran su reloj y se van. Santo. Porque están desconectados, donde no hay conexión divina. O sea, Moisés subió al monte no con el enfoque de ayuno. Sube al monte con el enfoque de conectarse con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, ahí termina todo. Entonces, el ayuno individual, ¿qué tiene que tener? Tefilá. Número 2, sedacá. Y número 3, la parte más importante, techubá. ¿De qué te vale ayunar si tú no te vuelves a Dios? ¿De qué te vale ayunar si tú no abandonas tus pecados recurrentes? Escucha esto. Cuando tú vayas a ayunar, lo primero que tienes que hacer es una lista y decir cuáles son mis pecados recurrentes. Hablo mucha mentira. Pecado recurrente 1. ¿Cuáles son mis pecados recurrentes? Yo no ofrendo. Pecado recurrente 2. ¿Cuáles son mis pecados recurrentes? Soy rebelde. Pecado recurrente 3. Wow. Y te vas a tu ayuno con una lista de pecados que tú practicas. Y cuando sales del ayuno, asumes en el ayuno un voto ante Dios de responsabilidad de que cuando tú salgas de ese lugar, esos pecados recurrentes tú no los vuelves a practicar. Tienes que salir con un compromiso. Eso es ayuno. No es pagarse y venir a un retiro a mediodía. Es asumir un compromiso. Wow. Que te va a llevar a la obediencia. O sea, si vemos y estudiamos a fondo, nos damos cuenta que tanto el ayuno judío como el ayuno islámico tienen cierto parecido. Porque lo que buscan es el sometimiento de la voluntad a hacer lo que dijo Yeshua. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces tú luchas teniendo tu propia voluntad, tu propia interés. ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice, el verdadero ayuno. Verso 3. Porque dicen que ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos. Dice el Señor, es aquí que para contienda ayunan y para herir con el puño. O sea, ustedes están ayunando, pero ustedes no dejan de practicar sus pecados. Los pecados recurrentes. No sirve. Porque una parte del ayuno esencial es la techubá, el arrepentimiento. Entonces, si tú entraste a ayunar y no fuiste con tu lista de pecados recurrentes y no hiciste un compromiso en ese ayuno de que tú vas a abandonar esos pecados recurrentes, eso no sirve. Wow. Claro. Estamos aprendiendo, maestro. Hay mucha falsa enseñanza Entonces, con la ayuda. tú tienes que asumir un compromiso. Yo quiero ayunarle a Dios. Sí. Vamos a una lista. La Biblia dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seremos condenados. Cada cierto tiempo tú tienes que examinarte. Wow. Hacerte un autoexamen. Y ver en tu vida, durante estos 3 meses, cuáles han sido los pecados recurrentes de estos 3 meses. Porque a veces la mosca muerta, esos pecados recurrentes que tenemos en el interior, esas zorras pequeñas, esas mentiritas blancas, esa mentirita para quedar bien con todo el mundo y que la gente te aplauda. Las zorras pequeñas que habla Salomón, que hacen perder el viñedo. O a veces el pecado recurrente es que cuida tanto la viña de otro que te olvidas de tu propia viña. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con lo que Dios ha puesto en tu mano? El abandono de los dones de Dios en tu vida es un pecado recurrente. Santo. ¿Cuándo tú vas a asumir un compromiso con el llamado que Dios te hizo? Hay personas que el pecado de ellos es no hacer las cosas bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No es con mucha teoría, es un compromiso. Entonces en el ayuno tiene que haber una techubá, y la techubá habla de compromiso con el pecado recurrente. Yo le pregunto a usted hoy, casi 20,000 personas en línea, ¿cuáles pecados recurrentes tú identificas en tu vida?
Hagamos una lista. Ahí inicia la liberación. Cuando tú puedes examinarte a ti mismo y decir, bueno, maestro, mi pecado recurrente es la mentira. Vamos, escríbalo ahí. Empecemos un ayuno. Porque el ayuno inicia con techubá. Y la techubá tiene que ver con volverse a Dios. Y cuando tú te vuelves a Dios, no sientes vergüenza por lo que tú practicabas. ¿Sabes por qué? Porque ya tú sabes que vas a hacer una nueva creación. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los pecados recurrentes que hoy tú dices, yo quiero asumir el compromiso de abandonar en mi vida los pecados recurrentes? Porque por algo traímos este tema. No es para alimentar tu ego. No es para alimentar tu mente con información. Es para que tú entiendas lo que es el ayuno y lo practiques. Santo Dios. Y empezar a practicarlo significa examinar para adentro cuáles son tus pecados recurrentes. Y viene el examen interno. Examen interno. Examínate. Y que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Hay un llamado a la santificación. Hay un llamado a la pureza. Y yo te hablo hoy y te digo en la presencia del Señor cuáles son esos pecados recurrentes que tú quieres enfrentar con ayuno. Dame una duda de alguien. Y hoy queremos orar por toda esa gente que asume el compromiso. El compromiso del cambio. Es fácil dejar de comer. Pero esto era ayuno, tefilá, sedacá, techubá, volverte a Dios. Y volverte a Dios significa abandonar Gloria a Dios. los pecados recurrentes que están en tu vida. Atrévete a confesarlo. La confesión libera. Hay mucha gente ahí confesando, maestro. Porque la confesión te expone. Y inicia la liberación. Yo quiero tomar este tiempo para orar por personas que están habituados al mal. Que dicen, maestro, estoy como una máquina reproductiva de pecado. Por más que quiero. Pablo dijo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios que te convence de pecado, te ilumine hoy y te diga cuáles son los pecados recurrentes que hay en tu corazón que tú tienes que eliminar, liberándonos de los pecados recurrentes. Techubá. Gloria a Dios. Porque eso David decía, Señor, líbrame de los pecados ocultos. Los que me son ocultos, los que mis ojos no pueden ver. Los que mi ego no me deja ver. Oramos a Dios. Oramos a Dios por todos esos pecados que están siendo confesados. Y por tú que vas a escuchar la transmisión al finalizar. Yo quiero que tú en tu casa levantes las manos Gloria a Dios. y le pidas a Dios perdón. Hay personas que después de esta oración van a recibir sanidad en su cuerpo. Porque las enfermedades físicas que tienen son el resultado de pecados recurrentes en su vida que han tenido años y ellos no lo han enfrentado. Padre amado, por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, yo oro por este pueblo que está escuchando, ¿no? Tu palabra ha sido soltada. Santifica y purifica sus corazones. Y ayúdalos a ser libres de los pecados recurrentes en su vida. Mira ahora que tu Espíritu Santo está cayendo sobre ellos. Y ellos han empezado a confesarse, a pedirte perdón, a hacerte chubá.
Extirpa toda enfermedad de sus vidas, Señor. Y que esto sirva para testimonio de tu glorioso y santificado nombre. Por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tómate Amén. unos minutos en tu casa, Gloria a Dios. en tu trabajo. Ve al baño, si está en el trabajo, y busca un lapicero. Y no dejes que esta atmósfera divina se vaya. Y escribe ahí cuáles son tus pecados recurrentes. Y enfrenta a ese gigante que te ha vencido por años. Pecados recurrentes que no nos dejan avanzar en la vida. Que el Padre te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Que Dios traiga misericordia sobre ti, tu vida y tu casa. Y sobre todo tus familiares. Por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bendecimos tu vida. Esto fue todo por hoy en PMG Radio Show. Bendecimos a todo el equipo que ha trabajado el día de hoy. Mañana miércoles es otro día. Y a las 11 de la mañana te esperamos en este tu espacio, PMG Radio Show. Shalom.